Arrancamos hablando de fútbol, pero no es el caso, ¿no? Hablar del fútbol vernáculo, del fútbol local, del fútbol de ascenso, no tiene demasiado sentido. No, en el medio del mundial. En el medio del mundial, de la clasificación de Alemania. Exacto. Y demás, mientras esperamos por Brasil y por Colombia. Fernando Navarro está con nosotros. Yo me niego a decirle Chino Navarro, como si fuera el nombre. Cabezón también le dicen. Porque si no, es famoso como Chino, ¿no? Pero si no, terminamos como los relatores de fútbol. La lleva el Pupi, se la da al Cucho, el Cucho se la da al como los chicos, le mando saludos a Pipí, a Tití, a Nono y así. En mi pueblo me decían Cabezón. Cabezón. ¿De qué pueblo sos? San Antonio Oeste, Río Negro. Ah, mira. Que cumple ahora, el 10 de julio cumpleaños. Pero la verdad, si a mí me dicen Fernando en la calle, no te da vuelta. No te vas a dar vuelta, obvio. Si me dicen Chino, sí. En mi casa, obvio. Si me dicen Luis Fernando, como me dicen los que me conocen de chiquito, o mi casa Fernando, sí, pero en la calle no. Y bueno, eso marca algo también, ¿no? Uno va con el apodo. Sí. Uno va cambiando los apodos de acuerdo a los grupos. Claro, de acuerdo a los grupos, de acuerdo a las épocas de la vida. No, a mí, claro, mis compañeros de colegio me dicen Tano. Tano, el Tano. Del círculo de vista deportivo, Cabezón. Claro. Y bueno, son, yo qué sé, son... ¿Cabezón te dicen a vos también? En el círculo de vista deportivo que se mira, mucho. Mira. Sí, está bien. Hay gustos. Yo qué sé. Sí, está muy bien. Incluso cuando a mí en mi pueblo alguien me dice Chino, digo, no, vos me tenés que decir Cabezón. Claro. Claro, que no te coma. Político mata a muchacho de pueblo ahí. No, lo que pasa es que obviamente de alguna manera se popularizó. Pero bueno, yo me gusta que me digan Chino. No hay problema. Es más, si me dicen Navarro me pongo a la defensiva. Porque en el secundario, cuando a mí me decían Navarro, era porque he hecho una macana o la maestra me retaba. Levántese Navarro. O como cuando tu hija te decía con el nombre completo. Era inconsciente. Si me dicen Navarro ya estoy... ahí se venía algún problema. Chino, patearse la calle cotidianamente es un ejercicio que mantenés al día de hoy, de estar en la calle, de salir al encuentro de la gente, pero no solamente cuando se da la circunstancia de algún evento político, de un acto, cosa por el estilo. ¿Preservás eso de estar caminando las profundidades del barrio? No todo lo que debería serlo, se pierde. Cuando uno está en la función pública o en alguna responsabilidad institucional o en alguna estructura partidaria, lamentablemente se pierde. Yo creo que unos grandes déficits que tenemos en los últimos años, por lo menos a quienes nos interesa la cuestión de los sectores populares, no como consigna, sino como una idea fuerza, es que los cuadros más importantes de todas las organizaciones ligadas al gobierno, ya sea en lo político, en lo social, en lo gremial, creo que a la oposición le pasa igual, pero bueno, es otro problema, se han alejado de la calle, se han alejado porque cuando uno es ministro, secretario, asesor, director, contratado, coordinador, o está en alguna tarea institucional importante, o regular, o más humilde, pero está en esa tarea, se aleja de la calle, y eso nos hace mucho daño porque perdemos perspectiva, perdemos... no es lo mismo que te cuenten lo que pasa o que vos vayas a un barrio. Yo voy 1 o 2 veces por semana, siempre estoy en algún barrio, pero no es lo mismo que yo vaya ese rato a que esté permanentemente. Entonces me parece que yo, por lo menos el movimiento Evita, reconozco que con una cuota de voluntarismo, pero lo tomamos como una tarea, desde Emilio Pérfico, que es nuestro máximo, digamos, los secretarios generales, hasta el último compañero, de vuelta todos a un frente de masa. Primero la responsabilidad del frente de masa y después la tarea que nos toca, institucional, política, legislativa, en la estructura partidaria o de agrupación, porque si no nos transformamos en opinólogos. Claro, igual pareciera como la inevitable consecuencia de la construcción del espacio político como es el kirchnerismo, ¿no? Que nace asociada justamente a esos hombres y mujeres que estaban en las bases, que estaban con la gente, que surgen en 2001, 2002, y que se suman a ese proyecto, pero claro, la lógica de la permanencia y de la profundización los lleva a estar en estos niveles de institucionalización que los despegan de la calle, como vos decís. Primero porque faltan muchos compañeros, basta decir que lo que pasó en la dictadura y lo que pasó en los 90, que fue otro genocidio económico, social, cultural, a muchos los mataron y otros los quebraron. Lo concreto que acá faltan decenas de miles de compañeras y compañeros que no están. Y nosotros quizás en la urgencia del momento que fue el 2003 cuando llegó Néstor Kirchner, que
era reconstruir una nación absolutamente que había implosionado en todo sentido, ¿no? Político, cultural, social, educativo, etcétera. No tuvimos la capacidad o no pudimos hacerlo. Néstor siempre nos decía que nos faltaba tiempo para promover y formar compañeros que fueran ocupando el espacio, claro, que lugar uno iba dejando. Entonces claro. se genera toda una... Es como un club de fútbol, dando ejemplos futbolísticos que se quedan sin inferiores. Claro. Porque, y bueno, cuando vos te quedas sin inferiores... Y toda esta juventud que se activó políticamente, que es muy visible y que está... ¿No son ellos, en definitiva, los que reciben ese legado, Chino? El aporte, la incorporación de miles de jóvenes, de pibes a la política ha sido sensacional, pero no logra, además muchos de sus propios compañeros por la inercia de la coyuntura terminan en espacios institucionales importantes, con lo cual aceleramos procesos necesariamente, y por ahí un pibe de la cuarta a la quinta pasa a la primera, fenómeno que sea en todos los planos, que tenerle ¿no? paciencia. No, pero nos pasa en el fútbol. Sí, claro. Pues somos más o menos de la misma edad, poco más. Antes un pibe a los 17 años no jugaba en primera ni de casualidad. No, tenía que ser un súper fenómeno. Uno era joven en el fútbol a los 22, 23 años. Y a los 30 estabas en tu apogeo. Y a los 30 años futbolísticamente, en el tenis, en la Fórmula 1, sos viejo. Como todo esto no digo que se haya trasladado a la política, porque son cuestiones diferentes, pero nosotros aceleramos muchos procesos. Lo concreto que... no estoy, volviendo a la pregunta, todo lo que tendría que estar en el territorio, en los barrios, y creo que necesitamos todos, los compañeros, oficialistas, opositores, los que queremos realmente saber qué pasa, escuchar mucho más y aprender más, porque la encuesta te dice algo, es una foto, pero es como leer un diario, pero no es lo mismo leer el comentario de un partido de fútbol por el diario, o escucharlo por la radio, o verlo por televisión, que estar en la cancha. ¿Vos dirías, Chino, que la presidenta, así como en su momento Néstor supo interpretar lo que el pueblo argentino necesitaba y conducir en ese sentido, vos decís que pensás que la presidenta está sabiendo interpretar lo que le pasa a la mayoría del pueblo argentino en los últimos años? ¿Sentís que tienen claro eso, o hay un diálogo o una comunicación que está fisurada? No digo quebrada, pero que hay fisura en eso de poder recibir lo que la gente está esperando que hagan los políticos. Lo que pasa es que a veces lo que la gente quiere que los políticos hagan no es lo que hay que hacer. No siempre nosotros sabemos, nosotros decimos hay que hacer tal cosa y a lo mejor hay que hacer otra. A veces esas cosas coinciden y son malas. En los 90 queríamos teléfonos, no nos importaba si fueran privados o del Estado, y avalamos. Cuando digo avalamos hablo en sentido genérico, hubo quienes se opusieron, fueron minoría, pero la mayoría de la sociedad argentina avaló todas las privatizaciones. ¿Por qué? Porque nos parecía más importante tener el teléfono, la eficiencia, el Estado no servía. Porque te vendieron un discurso por televisión, por radio, pero también porque vos tenías ejemplos de sobra de gente que pedía un teléfono en el 68 y se lo daban en el 79. Es cierto, digamos, pero estaba diciendo también, como hay una coincidencia entre lo que quería la sociedad y el gobierno hizo. Sí. A veces la sociedad pide determinadas cosas y determinados gobiernos hacen otras. Yo creo que Cristina hoy, más que estar atenta a lo que nosotros queremos, que a veces estamos ganados incluso los políticos por el día a día, el escepticismo, la coyuntura, la urgencia, está pensando en la Argentina que viene. Creo que en Rosario ya lo dice en un párrafo, cuando se refiere a su actitud ante los fondos buitres y que debe hacer ella como jefa de Estado. Yo no estoy pensando ni en la política, ni en mi gobierno, ni en la suerte de mi gestión. Estoy pensando en lo que requiere Argentina de acá a 20, 30 años. Una mirada estratégica. Y porque todo lo que viene haciendo en lo macroeconómico, que se puede cuestionar, que algunos discuten por izquierda, por derecha, desde el Repsol, el Club de París, este tema de los holdouts, de los fondos buitres, una vez que esto esté resuelto, que se va a resolver, permite por primera vez desde el año 1924 que un gobierno que asuma en el 2015, cualquiera sea el color político, se va a encontrar con una Argentina muchísimo mejor que la del 2003, pero sobre todo con perspectivas inéditas que siempre soñamos y nunca pudimos ni siquiera vislumbrar. Y eso es porque Cristina ha tomado decisiones que a lo mejor no iban vinculadas a lo que la sociedad le pedía,
Por ejemplo, cómo se manejó el tema del dólar, el tema de las importaciones, lo de Repsol, modificar la Carta Orgánica del Banco Central, el funcionamiento de la Comisión de Valores, tiene que ver con cuestiones que la vamos a ver recién en el largo plazo, no en lo inmediato. Pero eso no significa que a veces no le podemos pedir a Cristina que está en el barrio, pero sí que muchos integrantes del gobierno, me incluyo, más allá que yo no sea parte del staff del Ejecutivo Nacional, están más vinculados a la lógica del funcionariato, a la burocracia, ni buena ni mala, sino como descripción, y no a lo que pasa en un conflicto gremial, en un conflicto empresarial, en un conflicto social, y después resuelven en función de lo que le dice a alguien que tampoco está, sino que es toda una cadena. Claro, debe ser el teléfono del compuesto. Y en ese aspecto me parece que nosotros lo debemos corregir. Pero a veces queremos que Cristina haga toda. Cristina es la mejor, aun cuando se equivoca es la mejor. Ahora nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde. Ahora, Chino, ¿por qué? Está bien, yo lo veo un poco optimista el mensaje en este sentido. Puede venir un gobierno de otro signo, como ha pasado, por ejemplo, en España. Yo me imagino un dirigente del Partido Socialista Obrero Español diciendo hace 6, 7, 8 años que determinadas cosas que ha hecho Rodríguez Zapatero, la despenalización del aborto, por decir una, ¿no?, llegaron para quedarse. Hoy hay una ofensiva de la derecha tradicional para retroceder en determinada cantidad de cosas. Puede venir un gobierno de centro-derecha, Massa, Macri, el que fuera, y también intentar, con apoyo de otros sectores, retroceder o retrotraer cosas, no digo las asignaciones por hijo o algunas cosas, la jubilación estatal, pero también puede haber un retroceso de medidas en función de que ahora somos otra mayoría y supuestamente la mayoría quiere otro tipo de país. Sí, no hay que descartarlo, no es irreversible que más allá de que el que gane va a tener que seguir esa impronta del gobierno de Néstor y Cristina, porque además eso implica tener una posición de confrontación permanente con los grupos económicos, y primero hay que tener valor y decisión y convicción para afrontar ese rol, y segundo, la mayoría de los dirigentes opositores están ya, se lo ve claramente, alineados con los grupos económicos. Pero yo me refiero a que la sociedad, vamos a la última elección, nosotros perdimos en la provincia de Buenos Aires, fuimos la primera minoría a nivel nacional, perdiendo muchos votos a nivel nacional, perdimos como nos ocurre habitualmente en Capital, Córdoba y Santa Fe, pero Buenos Aires fue un poco una sorpresa, aunque era esperable, pero no es lo habitual. Y yo creo que muchos de los que no nos votan, ya sea votando al Frente Renovador o a Wiener o otras alternativas, sí coinciden en que quieren más Estado, sí coinciden en que quieren más educación, más salario, mejor trabajo, mejores servicios públicos, más obra pública. Todo ese más es un estado de conciencia diferente al que comentamos recién en los 90, claro, donde se quería más, pero a cualquier costo, así sea destruyendo el Estado. Me parece que esa lección la aprendimos. Por supuesto que son muy hábiles los que conducen los grupos económicos e inciden en la política opositora como para ir buscando mecanismos que deterioren y que hacerle creer a la sociedad que ese más no es tan importante. Pero bueno, me parece que 12 años de avances y de logros, con errores, con cuestiones que aún no hemos logrado resolver, generan un piso mínimo de conciencia que van a permitir debatir desde el gobierno si nos toca continuar, que no es imposible, o desde la oposición si nos toca ese rol, con amplios sectores de la sociedad, seguir avanzando en esos más. Tampoco esos más son todos buenos, porque más bala, más cárceles, más mano dura no es un más que yo comparto. Pero bueno, la mayoría de los más que pretende la sociedad, aún los que son opositores al gobierno, coinciden con lo que estamos haciendo. Todos queremos más Estado. Cuando nos cuestionan por el tema del ferrocarril es porque quieren que el ferrocarril sea mejor, más eficiente, venga horario y sea seguro. Pero si vos les vendés, entre comillas, les proponés desde algún lugar la privatización de algunos servicios del ferrocarril, yo te aseguro que mucha gente va a estar de acuerdo. Que si prometés la eficiencia, por el hastío, por el cansancio, por la cantidad de problemas que ha tenido el ferrocarril, así como vimos lo de los teléfonos, en ese rubro puntual puede pasar. Si le decís volvamos a la jubilación privada, te van a decir que no, seguramente. Si te vas a proponer privatizar aerolíneas, seguramente te van a decir que no. Pero hay un sector como que fluctúa de acuerdo al momento, un poco oportunista, que se deja llevar por la ola del momento.
Macri ha vetado la posibilidad de que se fabriquen remedios, medicamentos en la ciudad de Buenos Aires varias veces, cuando sería una solución realmente importante para el alza de los precios. Y eso, en cambio, el socialismo, que en algún momento ha coqueteado con el sector de Macri, lo maneja en Santa Fe y lo hace. O sea, hay laboratorios públicos del Estado santafesino que están funcionando muy bien. O sea, se alían en algunas cosas, pero ahí se está marcando una división de fondo en otras visiones, ¿no? Yo no sé si la sociedad hoy mayoritariamente avalaría privatizar el ferrocarril. Lo que sí coincido con vos, que nada es definitivo, que era todo mucho más volátil, más relativo, más efímero. Pero el mundo que hoy vivimos tiene estas características. No sé, que el mundo más quieto, incluso doy un ejemplo que a mí me resulta fácil, por lo menos cuando explico o trato de explicar. Uno ve el cine de hace 40 años, las series que nos gustaban, tienen un ritmo y un tiempo, una lenteja con la de hoy. O sea, querés mostrar a tu hijo, mirá, esto me gustaba, te aburre. Tu hijo te mira, estabas loco. Claro. Hoy tiene todo, bueno, la vida tiene también esa dinámica, además todos los elementos que tenemos de comunicación, de información, que a veces nos descomunican y nos desinforman, pero no importa, pero nos bombardean. Por lo cual, yo digo que es una tendencia, creo que hay que trabajarlo día a día. Para mí nada es definitivo, porque este país no es el que yo nací, el que yo crecí, el que me decían cabezón, es otro país. Tampoco digo que sea ni mejor ni peor, por lo menos es distinto. No, inevitablemente nuestra obligación es adaptarnos en función de no perder valores que sí son permanentes y estables. Chino, vos decías, si logramos, no es imposible, si logramos ganar en 2015... A mí lo que me pasa es que cuando pienso en eso, en el Frente para la Victoria, me resulta muy difícil encontrar a alguien que sea, porque todos los que aparecen son pero otra cosa, por más que hayan sido o sean hoy parte de el proyecto kirchnerista, porque incluso Néstor fue una cosa y Cristina es otra. ¿Cómo es ese somos? O sea, ¿cómo se piensa desde adentro ese somos cuando no va a ser Cristina? Cuando Néstor ya se nos quedó en la historia y en todo caso será una cantidad de principios consensuados del deber ser, pero digo, hoy en el kirchnerismo uno no ve a nadie que sea el kirchnerismo, excepto la presidenta, que insisto, es diferente a lo que fue Néstor. Sí, incluso al que vea un candidato, si lo elija, sabe que es menos que Néstor. Menos seguro, o casi en realidad habría que verlo en la cancha, ¿no? Pero menos, bueno, después puede pasar eso, con Néstor pasó hoy. Sí, por supuesto. Yo siempre digo, nosotros nos sumamos a acompañar a Néstor Kirchner en el año 2000. Sabíamos pronunciar el apellido Kirchner. Yo recuerdo que a los compañeros del barrio, cuando le decíamos con quién estamos, para simplificar, decía, ¿viste ese que se parece a Tristán? Bueno, ese es Néstor Kirchner. Pero el Néstor Kirchner para el cual yo hice campaña en el 2003, que a mí ya me había deslumbrado, que para mí era el mejor de los que había conocido, fue mucho menos que el Néstor Kirchner que empezó el 25 de mayo. Con lo cual ya no solamente, si me había deslumbrado antes y después fue mucho mejor, claro. Puede ocurrir con cualquiera de los compañeros que están con nosotros como precandidatos o que quizás ni sea precandidato. Por eso nosotros creemos que lo que hay que discutir es una propuesta, un programa, porque todos tenemos en claro lo bueno que hizo este gobierno del 2003 a la fecha con Néstor y Cristina. Creo que tenemos más o menos en claro cuáles fueron los errores. Si no lo tenemos en claro, sería bueno que el Frente para la Victoria, en instancias de responsabilidad, de respeto, internas, discuta. Y también creo que casi todos tenemos, y si no sería bueno discutirlo, qué es lo que no pudimos asumir. Cuando como desafíos. Néstor, sí, como desafío a concretar, porque Néstor siempre nos decía, yo lo voy a dejar algunos escalones más arriba de donde los encontré. Nunca prometió el paraíso. En ese ejemplo del infierno que él planteaba, creo que estamos en el purgatorio. Bueno, para llegar al cielo falta mucho. Y nosotros no podemos ir hoy a un barrio, a un grupo de trabajadores, a jubilados, a hablarle de lo que hicimos, porque ya lo compraron, ya lo votaron, ya lo bancaron. Es verdad. Hoy quieren saber cómo sigue para arriba. No alcanza con eso más allá que lo reconozcan. ¿Por qué Néstor no pudo y Cristina tampoco, o por ahí no quisieron profundizar el modelo, como se dice,
metiéndose en la cuestión de la reforma financiera, de la reforma tributaria, ¿por qué no eso que a uno para uno es como que se cae maduro, que eso tendría que ser parte de lo hecho a esta altura? Hay dos temas. Uno es la correlación de fuerza. Nosotros nunca tuvimos una correlación de fuerza en esta democracia como para imponer transformaciones estructurales. La única que se quiso hacer, casi de casualidad, porque yo creo que cuando Lustó escribió la 125, más allá si lo hizo para contrarrestar alguna decisión entre comillas de Moreno, pero la escribió, el decreto se publicó y luego se empieza a generar una resistencia en los sectores vinculados a la renta agraria, haciendo eje en la sociedad rural y en la mesa de enlace, donde casi nos llevan puestos. Sufrimos el locao patronal más salvaje de toda la historia de América Latina. Y la correlación de fuerza no nos alcanzó en la calle. Yo recuerdo el acto de la mesa de enlace en Palermo. Eran 3 veces más de lo que éramos nosotros en el Congreso. Nosotros íbamos a los barrios, en Fiorito, te digo, no que iba a un barrio de clase media, hablar con los compañeros porque había que movilizar, y una señora me decía, pero mi mamá tenía un campito en Santiago del Estero, o trabaja, mi tía. Había una confusión, parecía que el campesino, la agricultura familiar, que no estaba en juego, al contrario, se mezclaba con el campo, englobó a todos. No nos dio la corrección de fuerza en el Congreso, más allá de la claudicación de cómo perdemos en el Congreso cuando se manda una ley para superar el decreto. No nos dio en términos electorales, después fuimos al 2009 y terminamos pagando esa derrota. Igual creo que en el tema financiero hay un debate. Nosotros coincidimos con vos, hay que hacer una reforma del sistema financiero. Otros te dicen que esa reforma no genera ningún tipo, que es mínimo lo que genera en términos de ingreso para el Estado. Yo siempre me quedo a mitad de camino porque como no soy economista no tengo argumento para contrarrestar. Es más largo el debate, pero sería bueno traer alguna vez economistas, uno que esté a favor y otro en contra, como para ver cuál es o por lo menos sacar conclusiones más concretas, más sólidas. Y el tema impositivo, todos sabemos que uno de los principales ingresos, que han crecido otros, es el IVA, que es totalmente regresivo, pero bueno, en esta estructura económica que tiene un capital muy extranjerizado y concentrado, cambiar el sistema impositivo, si simultáneamente no vas cambiando la matriz de distribución de la riqueza, se hace muy cuesta arriba. Pero a mí me parece que lo central, pensando en candidatos, es elaborar una propuesta de 7, 8, 10 puntos. Yo no hablo de un programa que después ni lo lee el que lo escribió, sino de ideas fuerzas muy concretas. Tenemos una economía tan extranjerizada que por más que crezcamos 100 años al 10%, gran parte de lo que se genera en riqueza se va para afuera de las casas matrices. Tenemos una economía tan concentrada, además de extranjerizada, que tenés 1, 2 o 3 empresas que producen leche, 1, 2 o 3 empresas que producen gaseosa, y todo está concentrado. Y eso es lo que no se ha podido romper. Y bueno, creo que nosotros tenemos que plantearle a la sociedad que no es un tema que se hace de un día para otro, que tenemos que avanzar a nacionalizar nuestra economía, argentinizarla y democratizarla. Tenemos que poblar nuestro campo. Nosotros tenemos una renta agraria impresionante que está en permanente disputa con los sectores de la economía concentrada, pero tenemos el 8% de la población en el campo. Tenemos que llevar en 5 años 1 millón de familias para conformar una agricultura familiar que nos permita no depender de una empresa láctea que vende la leche acá y en Jujuy. Cuando éramos pibes, recordemos, en cada provincia o en casi todas las provincias había una empresa láctea, porque había vacas en esa provincia. Ahora, ¿la estructura era la misma? Es decir, los dueños de la tierra eran los mismos. ¿Qué había? ¿Más cooperativas? No, nosotros estamos ahora en una situación de más desventaja. La economía tenía una fuerte presencia extranjera en la época de Perón, pero había una oligarquía nativa que coincidía, una burguesía nacional incipiente en la época de Perón. Digo, una oligarquía nativa aliada al imperialismo, pero que tenía juego propio. Por eso Pinedo, cuando se da cuenta de que hay una crisis mundial, cuando se da cuenta que el mundo va a una guerra, empieza a pensar en términos de sus intereses, ¿no? Los trabajadores, y arma la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Cambio, que después Perón le da otra orientación. Digo, los conservadores tuvieron la cabeza de pensar en su bolsillo, pero en términos nacionales. Claro, pero eran conservadores, no liberales, digamos.
Eran conservadores. Claro. Pinedo, que es del linaje de Federico Sí, Pinedo, sí, es familiar. ¿no? Una cabeza importante, totalmente contraria a los intereses populares, pero lo que estoy diciendo es que nosotros no tenemos hoy un sector conservador nacional. Claro. Esa burguesía que en los 70 expresaba Gelba, hoy tampoco existe, porque la abrazaron, vendió todo, todo lo que quedó lo vendieron. Y en los 90. Con lo cual arrancamos muy de atrás. Pero ese tema tenemos que plantearlo, porque con un Estado fuerte estas cuestiones se pueden reconstruir. Es todo un tema de qué nos sirve fabricar 1 millón de autos si tenemos que traer de afuera los componentes más importantes que las autopartes que implican la construcción de un auto, la fabricación de un auto, y sobre todo la que tiene más valor agregado porque tiene más desarrollo tecnológico. Sí, no, y cuando vos te vas a dormir todas las noches, te preguntás, así haciendo una recorrida mental por las caritas de ¿quién? Nosotros tenemos un grupo de compañeros de distintas organizaciones, expectativas en Jorge Tayana. ¿Por qué Jorge Tayana? Porque tuvo coherencia cuando fue canciller de Néstor y de Cristina, y porque cuando se fue del gobierno y se fue mal, se fue con honores, se quedó. Y ha aceptado el lugar que le han dado con mucha dignidad, es un militante, tiene historia peronista, tiene historia frentista, es honesto, tiene valor, no tiene que demostrar que es capaz, ya lo demostró, ha jugado paradas bravas, pero tampoco alcanza con que Jorge Tayana sea el mejor de los que podemos evaluar, sin desmerecer ni a Randazzo, ni a Ulibarri, ni a otros compañeros, si no tenemos un programa. Vuelvo al fútbol, puedes tener 3 o 4 jugadores muy buenos, pero si vos no planificás mínimamente cómo jugar y no marcás el horario a que se juega y dónde es la cancha. Y hacen falta las dos cosas, porque también el carisma del líder en la cancha y en la política, en eso Néstor ha sido fundamental, y Cristina también en 2008. Néstor y Cristina son excepcionales. Como fueron en su momento Perón y Evita, en otro mundo, en otra Argentina, no vamos a tener como Néstor y Cristina. Ojalá me equivoque y a lo mejor aparece alguien, o de los que nombramos, que decimos, ¿te parece? Y de golpe entra a la cancha. Bueno, va a tener que aparecer, es una cuestión. Puede no aparecer, puede no aparecer. Después hay otro actor, que es los sectores populares, que por supuesto hoy los medios masivos de comunicación, las redes sociales, lo dejan de lado porque vos haces un acto o hablas con muchísimas personas y alguien sale en televisión y habla con 300.000, 500.000, 2 millones, 3 millones y te opaca. Pero el cara a cara, el estar con los vecinos, con los compañeros sigue siendo importante. Y después tenemos una ventaja que no teníamos antes. Por primera vez la derecha no tiene programa. Cuando vos vas analizando la caída de Irigoyen, del propio Perón, del gobierno peronista del 76, de Alfonsín, que fue una caída, un golpe financiero, incluso cuando empieza la crisis de la Rúa, ya había un programa. Ya La Nación y Clarín, semanas o meses antes, te empezaban a esbozar qué es lo que viene, qué es lo que habría que hacer. Hoy la derecha carece de programa y carece de liderazgo. No hay una figura. ¿No está Macri de liderazgo? Es un liderazgo empujado por las encuestas, pero no es el líder que aglutina. Cuando no tuvo líder la derecha, tuvo programa. Cuando el programa era regular, no tenía líder, tenía una fuerza. ¿Vos decís no tiene un líder al estilo Uribe o Santos en Colombia, o Piñera en los últimos años? Claro. O Menem. Fue Menem. Lo que pasa es que Menem engañaba, Menem decía una cosa y hacía otra. En el comienzo, sí. En el 95 ya. En el 95 no engañó más. Y en el 2003 sacó el 24%. Sí, salió primero. Sí. Una minoría importante. Pero el tema es que no tienen programa, por eso están trabados. Por eso cuando vos escuchás a cualquier dirigente, vos lo escuchás a Sergio Massa, lo escuchás a Macri, a Wiener, hablan, pero no pueden cuestionar, pueden criticar, a veces con acierto, incluso hasta uno puede coincidir en alguna crítica, pero no hay una propuesta concreta, son todas generalidades. ¿Por qué? Porque la crisis económica del mundo hace que en esta transición haya un solo camino si querés ser una nación mínimamente digna, que es construir trabajo, consumo, mercado interno, para de ahí construir igualdad y equidad. Y a los que le ha ido bien en los últimos años, acá, le fue en ese esquema. Entonces tampoco pueden achicar mucho el mercado interno, tampoco pueden achicar mucho el consumo.
Si lo hacen, pierden algún privilegio. A algunos no les importa, porque son filiales que tienen 70 emprendimientos de esta parte del mundo, cierran acá y abren allá. Pero están en una contradicción y una encrucijada, porque además por lo que Argentina expresa en términos globales de acá a 30 años, tenemos alimentos, tenemos agua, tenemos tierra, tenemos energía, podemos ser una potencia. Entonces, ¿vos qué querés ser? ¿El jefe de un almacén o ser el presidente de una empresa que tenga mínimamente autonomía en un mundo globalizado? Esa contradicción también atrapa a los grupos económicos. Por supuesto, nación autónoma en función de intereses de pocos. Nosotros queremos una nación soberana en función de intereses de muchos. Lo dijo el Chino Navarro. ¿Tenés tiempo para quedarse un ratito más después de las noticias? Sí, cómo no. Bueno, se queda. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Tarde 56 minutos, tenemos un viernes de visita, el Chino Navarro. Sí, y un viernes de fútbol, porque ya están los colombianos y los brasileños a pleno, obvio, calentando esperando mucho para hoy. disfrutar del partido, ¿no? Colombia juega de rojo hoy. Tiene que cambiar la camiseta. Ajá. De amarillo sale el dueño de casa y Colombia de rojo. Exactamente. A ver, los temas picantes de la actualidad nacional desde la mirada del Chino Navarro. No voy a opinar sobre San Lorenzo. No, el picante al final, tiene un multimillonario muy fácil. Claro. Contra los jugadores es sencillo, el fútbol es eso. No, El que picante, tiene plata anda bien, el que no tiene plata es en broma. picante es la situación del vicepresidente Amado Vudú, obviamente. Pasaron como 45 minutos de entrevista y no hablamos todavía de Amado. Vamos a hablar ahora, Chino. Si vos fueras el vicepresidente de la Nación y te pasara eso, ¿no preferirías pedir licencia? No lo soy. Caso hipotético. No, a mí me gusta opinar de cuestiones contrafácticas, se dice. Porque no es justo ni para mí ni para Vudú. Lo que sí creo que hay que poner un contexto político este tema. Hay una iniciativa que desarrollaron en los últimos 2 años distintos medios para demonizarlo a Vudú, lo denunciaron, lo fusilaron y lo condenaron mediáticamente. Y ahora viene la instancia judicial. En la instancia judicial yo no leí el fallo entero del doctor Lijo, he tomado los 10 puntos que La Nación o Clarín toman como centrales. Hay muchos hechos, mucha narración, pero hay mucho tironeo para forzar un procesamiento. Seguramente otras personas con muy buena fe pueden decir todo lo contrario, que existen sobradas pruebas para procesarlo a Amado Vudú. Lo que creo que en esta coyuntura, el día a día, este escepticismo que mencionaba hace un rato, excita a la oposición, porque como los tiburones que huelen sangre, a los grupos económicos les es muy funcional porque es un elemento para acorralar al gobierno en pos de lo que veníamos discutiendo hoy, la apropiación de la riqueza, más ventaja, más beneficio en función de esos intereses, y para el gobierno una incomodidad, obviamente, una cuestión compleja, no es fácil tener que explicar si está procesado, si no está, si es honesto, si pone la mano en el fuego, etcétera, etcétera. Creo que dentro de 1 año o 2 lo vamos a ver de otro lugar. En una democracia que hace unos meses decían que era una dictadura, que no había poder judicial, que no había independencia, con todas las asignaturas pendientes que tiene el poder judicial, como todos los poderes en este país y como la sociedad en su conjunto, obviamente deslindando responsabilidades, quienes más cargos, tenemos más responsabilidad que tenemos algún cargo importante. Es positivo que esto ocurra, que se lo investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que no haya interferencia en la tarea del hijo más allá del juicio valor que nos puede merecer a uno y a otro, porque si declara la sentencia tiene que ser una sentencia que nos parezca justa y no que digamos no, está operada por Clarín, porque el abogado, el otro, el testigo que después fue imputado, o al revés. Resulta que cuando tiene que dictar la sentencia no tiene la certeza como para declarar su culpabilidad, entonces decimos no, el hijo se vendió al Frente para la Victoria, etcétera. Creo que si logramos mantener esa distancia, esa inteligencia respecto a que esto es un paso adelante de la sociedad en su conjunto, de poder investigar a un vicepresidente, va a ser positivo en el mediano y largo plazo. Y ahora dejemos que la justicia investigue, que avance. Al mismo tiempo hay un pedido de juicio político que es distinto, que fue desactivado ayer. Pero digo,
son dos caminos diferentes. La oposición, yo lo leí a Cuervo Larroque diciendo que era un ataque a la democracia, el pedido de juicio político, y no es un ataque a la democracia, está dentro de las lógicas del juego político. El caso de Ibarra, por ejemplo, a Ibarra lo destituye la legislatura de la ciudad con mayoría macrista, aunque la justicia lo declaró inocente. O sea, puede pasar que se le haga un juicio político. En el caso de Ibarra corrobora que el Cuervo tenía razón. Bueno, en el caso de Ibarra, de acá habrá que verlo. Pero digo, es un juego político que se puede pedir. Yo coincido. Después no pasa nada. Yo coincido que es político, por eso a veces estaba trayendo un programa de televisión y dice, y ustedes no lo van a aprobar. Mirá, la democracia se conforma con mayoría a través de un régimen electoral. Cuando vos tenés mayoría, la haces valer. Y cuando vos sos minoría, tenés que respetar la mayoría. Si nosotros tenemos más votos en la Comisión de Juicio Político y consideramos, por distintos motivos, que no es apropiado desarrollar el juicio político, ustedes no se tienen que enojar. Claro, lo importante es que fueron, plantearon sus argumentos, nosotros los rechazamos, tienen la posibilidad de la semana que viene volver a plantearlo. Pero es la política, porque lo están juzgando por desempeño en su función pública. Si es malo, decir que hay que separarlo; si es bueno, lo ratificar. Porque las otras dos causales, que son delito en ejercicio de su función pública o un delito común, para poder juzgarlo necesitas una sentencia firme, que hoy no la tenemos. Pero yo coincido que es un tema de la política, no me parece que no nos podía asustar. Que no hay que dramatizarlo, claro. Porque si vivimos en un sistema donde lo que rige es el capitalismo salvaje, que está legalizado que te, disculpa la expresión, que te choreen, porque vos cuando tratás una tarjeta de crédito, te tratás en cualquier servicio público, existe un régimen legal que autoriza que te cobren una tasa que excede cualquier razonabilidad, o en la misma democracia, la Corte Suprema de Estados Unidos convalida un fallo que es irracional, desproporcionado, contrario a cualquier principio básico del derecho, y eso es seguridad jurídica. En ese marco no podemos pretender que haya una pureza absoluta en los funcionarios públicos. Con esto no estoy ni convalidando ni minimizando, sino entendamos que hay hechos de corrupción y que los grandes hacedores de la corrupción en sistemas como el nuestro son los grupos económicos, son los de la televisión, no el periodista que está en la televisión, digo, los dueños, los cerebros, algunos periodistas también, pero no quiero generalizar, porque después trabajar en Nación Caricia, un buen tipo, que los hay, yo por lo menos tengo conocidos y amigos allí, pero hablo de la ideología, de la cabeza, de los que piensan esos medios, como pues pasa en la Fox, de Estados Unidos, o en el Globo en Brasil, etcétera, que te pontifican y te hablan de la honestidad como son unos chorros, unos corruptos. Entonces, como sociedad tenemos que entender que lo que garantiza la democracia es la convivencia con un mínimo de armonía y razonabilidad de esas tensiones de poderes y de pujas económicas. Y cuando uno comete un delito, hay que aplicarle todo el peso de la ley, sea un ciudadano común, sea un empresario o sea un vicepresidente. Por eso digo, no dramaticemos, tampoco es un tema menor, no es para que vaya a la página 14 o 22, pero tampoco es para que si uno vemos cualquier diario, el diario de hoy, abrimos acá el diario Clarín, estamos ya por la página 8 y todo es vudú, y en la página 8 y 9 es fondos buitres, y después ya viene propaganda, y después Maduro y Evo el 9 de julio. Para los destinos de la Argentina, de los 40 millones de Argentina, aunque todos voten en contra de Cristina, aunque no nos quieran, es mucho más importante lo que va a resolver la negociación del Estado argentino con Griesa, con la justicia norteamericana. ¿Qué va a hacer el Estado norteamericano? Que vudú. Entonces yo digo, discutamos, cuestionemos, pidamos juicio político, pero pongamos todo en su justa medida. Si no es como que vamos a hablar del querido Platense y mi querido Temperley y le dedicamos todo el programa cuando va a jugar mañana Argentina con Vela. Yo quiero hablar de Temperley y él querrá hablar de Platense, pero más importante Argentina-Bélgica. En la cuestión de los holdouts o de los buitres, como según el momento del día y el ánimo que uno tenga, le dirá de una manera o de otra, ¿no? Pero es lindo, porque uno no sabe inglés, pero dice holdout. Me parece que se queda. ¿Se cometieron errores de forma, se cometieron errores de fondo
en algún momento? Porque viste que se criticó mucho esto de las formas de la presidenta. Y Cristina ya ha dicho varias veces, lo hablábamos acá la semana pasada. La viveza criolla, decía de Economist. A lo mejor no aceptamos el fallo, bueno. Diría mi hijo Juan Francisco, que hizo un grandulón, pero cuando era un pibe me decía pavadez. No entendemos nada de cómo funciona el mundo. Hoy jugaron Francia y Alemania. Son los principales aliados de lo que entendemos que es Europa, ese mundo que hace la base de la Unión Europea. 70 años se enfrentaron en una guerra sangrienta y 20 años antes se habían enfrentado, digamos, no se hablaban mal, se mataban. Cuando hay intereses, privilegios y cuestiones en juego, rápidamente se ponen de acuerdo, aunque te hayas pegado unos tiros en la puerta. Así que hablar mal o hablar bien no es la cuestión. Argentina negoció bien. ¿Por qué negoció bien? Porque de 100% de acreedores, 92.4 acordaron. Lo que ocurre es que esa negociación implicó una quita que no tiene precedente en el mundo económico, ni moderno, ni de toda la historia de la economía y la política del mundo. Y me parece que en este giro, que hoy comentábamos cómo empieza a haber un giro de la derecha que puede tratar de retrotraernos en un tema en España como puede ser el aborto u otras cuestiones, una vuelta a esa esencia conservadora, derechosa, también los grupos económicos tratan de restablecer mucho más su hegemonía, que nunca la perdieron, sobre algunas regiones que en su momento la desafiaron. Cuando acá Lula, Chávez y Néstor Kirchner, con el apoyo más activo y más pasivo de muchos presidentes de Latinoamérica, le dicen a Bush no al ALCA, le infligieron una derrota no solamente a Estados Unidos, a los grupos económicos que están detrás de ese poder político norteamericano. Cuando hacen esta negociación, aprovechando una situación inédita de Argentina, con el poder financiero, prescindiendo del Fondo Monetario, prescindiendo de los que acá venían a darnos lecciones de cómo había que gobernar Argentina, también se siente un precedente. Ahora, en este momento de repliegue, de reflujo, donde no es la misma situación de la región y no es nuestra misma situación, nos están castigando. Por eso el fallo de Griesa, que convalida la Corte, es lo más irracional que hemos visto en los últimos años, porque hay fallos que pueden ser injustos, pero como los grupos estos han sido muy... Vos lees el Código Civil. Si vos lees el Código Civil original, vas a encontrar piezas jurídicas excepcionalmente hermosas. Y lo más sintomático, lo más irónico, es que te meten la mano en el bolsillo, pero decís, qué tipo bárbaro, ¿cómo legalizan la forma de chorearte algo? En este país era más importante la propiedad que la vida. Y eso estaba arreglado en la Constitución, en el Código Civil. Bueno, todo esto se fue modificando, pero los tipos que escribían eso lo hacían bien. Eran juristas, eran importantes, tenían una lógica que venía de los griegos, pasando por el derecho romano y el derecho francés. Lo de Griesa y la Corte Suprema no tiene ninguna esencia de nada, salvo te quiero chorear la guita. En vez de apuntarte con una pistola y te roba la salida del banco, dice... Nosotros igual tenemos la teoría de que Griesa tiene algo particular contra la Argentina, que por alguna razón al señor se le ha construido en la cabeza alguna animosidad negativa contra la Argentina, ¿no? Porque cuesta creerlo. Del dinero. Todos somos de barrio, ¿no? Uno del pueblo más chico, otro... ¿Ustedes se acuerdan que había un usurero siempre al barrio? Siempre uno caía, o porque era un bobo, o porque tenía un problema de salud, o porque había una urgencia, y le pedías 10.000 pesos. Resulta que después le pagabas como podías, un día te atrasabas, y el usurero te quería quedar con tu casa. No, yo te debo 10.000 y con los intereses son 90.000, que era una locura, un robo a mano armada, que el propio derecho argentino, que es un derecho que no defiende a los sectores populares, pero aún ese derecho cuestionaba, castigaba y sancionaba. No, él quería la casa. Y si te iba a un juicio, capaz que te ganaba, porque vos tenías un pagaré, esto, lo otro. Bueno, ese pequeño debate que más de una familia afrontó, o lo afrontó con una financiera, o con una mutual, o con un banco, es lo que está haciendo, es lo que no quiere hacer Griesa multiplicado por 1000. Sí. Bueno, la cuestión no negoció mal Argentina. A ver, debe haber errores, si uno ve la cuestión fina seguramente, no es que el partido lo jugó impecablemente los 90 minutos, siempre hay un error, pero en términos integrales hemos hecho lo que corresponde y hoy estamos haciendo lo que corresponde. Queremos negociar, no tenemos problema en pagarle, pero lo que corresponde, primero respetando lo que ya le pagamos,
que son el 92.4. Segundo, no poniendo en riesgo todo lo que hemos construido y lo que queda por delante para 40 millones de argentinos. Porque cuando acá salió el blindaje y salió el megacanje, se hizo a costa de bajar salarios, ajustes, bajar la obra pública, pagar primero los intereses de la deuda y después pagar los gastos corrientes de la Argentina. Tengo una idea que hasta ahora no me acuerdo si se la dijimos a Gustavo López nada más. ¿Cuál? Pero yo planteo lo siguiente. Si en su momento fue el pueblo argentino el que pagó tan dramáticamente aquellos errores cometidos por los políticos a lo largo de las décadas, ¿no estaría bueno que la clase política argentina toda, en un gesto que probablemente no resuelva la cuestión en grandes números ni mucho menos, pero como un gesto de reconciliación, aunque no hayan sido ustedes los culpables donen un mes de su sueldo para juntar guita para pagar esa deuda a los holdouts? Simbólicamente. Le estás dando la posibilidad a tipos que deberían estar presos. ¿Viste que ahora hablan de que quieren una CONADEP de la corrupción? Sí. Hagámosla desde el 10 de diciembre del 83 a la fecha. Pero hagámosla en serio. Pero no de la política, de los actores del mundo empresarial, sindical, mediático y político y religiosos argentinos. Porque acá hay tipos que están siempre en la foto. Y si no están los hijos de los nietos. Sí, está claro. Entonces, en la política tenemos una gran responsabilidad. Porque somos los que administramos la cosa pública, por eso está bien que la sociedad no nos vote, si nos equivocamos, que nos cuestione, que si nos equivocamos en términos de legalidad nos caiga el peso de la ley. Claro. Pero la crisis argentina no es un problema de los políticos. La crisis argentina es un problema de que nunca hemos podido construir un proyecto que supera el de los grupos económicos. Esto le pasó a Moreno y a Castelli en el 25 de mayo de 1810 para acá. Porque si no, creemos que el tema es que de la Rúa era una hermosa. No, el problema no es Cavallo, de la Rúa. El problema es que hay un tal Cavallo que apareció en la política, pero que viene de otro lado, traído por un muchacho que era renovador y después se vendió a los grupos económicos como de la Sota. Pero si lo personificamos, yo mismo incluso me enredo en nombre. Y el tema son los intereses. Cuando vos ves de un lado los mismos intereses, siempre, de la Baring Brothers, desde los que derrotaron ganaron en Caseros, desde los que echaron a Irigoyen, a Perón, a Frondizi, a Ilia, a Isabelita, a Alfonsín, o los que hoy enfrentan a Cristina, están todos en ese lado de la foto. Te das cuenta que no es un tema de la política, es un tema que, como este es un sistema que regula sus intereses y privilegios y ganancias, y el único país de América Latina que aún no se definió quién gana, porque en todas partes ya ganaron ellos, los poderosos. Acá estamos en un empate permanente. ¿Por qué en todas partes ya ganaron? Porque en América Latina los pueblos han perdido. Hoy estamos intentando, y dame un ejemplo donde no hayan ganado los grupos económicos de América Latina. ¿Pero estamos hablando de hoy o de antes? No, estamos hablando de los últimos 200 años, que nosotros somos nos independizamos la mayoría de España y el resto de Brasil, de Portugal. Está bien, pero tuviste periodos más o menos aceptables, todo no fue capitalismo salvaje, a lo mejor hubo periodos en Uruguay a principios del siglo XX, tuviste el gobierno de Salvador Allende, no sé, tuviste a Vargas en Brasil, a Velasco Alvarado en Perú. Sí, tuvo Torres, pero nadie pudo construir el empate que construyó Argentina. No somos mejores que los países hermanos, pero acá hubo un dato que no lo podemos negar. La irrupción de Perón construyó un estado de bienestar que hizo que Estados Unidos, los grupos económicos y la oligarquía nativa tardaron 60 años en destruirlo. 50 años en destruirlo. Si vos construís un estado de bienestar en 10 años, que tenía antecedentes, por eso lo remarqué lo de los conservadores y Pinedo, que habían hecho algún esquema que ayudó a que Perón luego industrializara, tomara la renta agraria, y no lo pudieron destruir en un día, en 2 días, en 3 días. ¿Qué fue la primera medida que toma los políticos subordinados a los intereses económicos cuando derrocan a Perón? Además de fusilar. Primer Fondo Monetario. ¿Cuál es otra segunda medida? Club de París. Cosa que estamos discutiendo hoy. Sí. ¿Cuándo empieza a desmantelarse el sistema ferroviario argentino? Año 58. Y cuando Frondizi tenía una visión desarrollista, no es que Frondizi es un traidor, pero en esa tensión, peronismo proscripto, los militares activos y los grupos económicos que estaban en permanente acción con el peligro del comunismo en función de la Unión Soviética y lo que había sido la Revolución Cubana, se empieza a desmantelar. Está bien, ¿a quién le interesaba desmantelar los ferrocarriles?
a Detroit, Estados Unidos, había que fabricar autos, camiones, claro. Bueno, neumáticos, mucha nafta. No es casual las cosas que pasan. Le llevó 50 años. Entonces, puede ser que los políticos paguemos. A muchos los salvás. Algunos no tendrían que pagar un año, un mes. Tendrían que pagar mucho más. La vida. O tendrían que ir presos por haberse vendido, yo digo que realmente subordinado un gesto con el pueblo, a los grupos económicos. Yo realmente creo que los políticos, toda la clase política argentina debería tener algún tipo de gesto. Porque está claro que lo que está pasando hoy por hoy con los call-outs no es algo que merezca que le pase a este gobierno. No, que está pagando una crisis está heredada, clarísimo que no se lo merece. una deuda. Pero no debe, porque digo, el pago va a generar impacto en la realidad de la gente. No tiene la gente que volver a cargar sobre su espalda. Estoy de acuerdo con la crítica a los sectores políticos que se han subordinado a los grupos económicos y a aquellos que no lo hemos hecho y también nos hemos equivocado. Pues no es un tema que se equivocan de un lado y todos nos equivocamos. Pero no perdamos de vista que los responsables de los holdouts, del endeudamiento, la dictadura que nosotros muchos años dijimos dictadura militar y poníamos cívico-militar, es cívico. Obvio. El jefe ahí era Martínez de Oz. Sin lugar a dudas. Sin embargo, los que fueron a la CONADEP fueron los militares. Recién ahora se empiezan a enjuiciar, pero no por los negociados. No, por entregar a la gente. Exacto, pero también habría que, pues cuando hablamos de CONADEP, habría que empezar a hacer una investigación de la apropiación de la renta de empresas, de ganancias, de la dictadura para acá, de los grupos económicos. ¿No? Pero no y lo mismo podemos hablar del periodo. ¿Por qué Alfonsín no va a ser antes? ¿Por qué Alfonsín se va antes con un golpe financiero? Sí, claramente. No, yo en eso estoy de acuerdo. ¿Quién se benefició en la privatización y en la destrucción del Estado en los 90? ¿Quiénes se beneficiaron con la devaluación asimétrica, la especificación y devaluación asimétrica y esa devaluación salvaje que hizo Duhalde en el 2001? La historia de la ¿Quiénes se beneficiaron con el crecimiento del 2003 hasta el 2012-2013? Más allá de que eso generó 6 millones de puestos de trabajo, más equidad, más justicia. Si hoy todavía tenemos un núcleo duro de la pobreza que no hemos penetrado, si hoy todavía tenemos trabajos informales, es porque esa riqueza no se distribuyó equitativamente. Eso es lo que tenemos que discutir. No implica no aceptar la responsabilidad que nos cabe como políticos. Pero si queremos que el problema es que de la Rúa fue un marmota, no, el problema es quién gobierna de verdad. ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué la quieren sacar o de rodillas o sacar antes a Cristina? Porque Néstor tomó una decisión y Cristina la profundizó. Acá gobiernan los que votaron el pueblo. Consultamos, negociamos, discutimos y acordamos. Pero no nos subordinamos ni a la Embajada de Estados Unidos ni a los grupos económicos. Y eso no ocurría hasta el 2003. ¿Cómo se conformaba un gabinete? Consultaban con la Iglesia, con el ministro de Educación, con la Fuerza Armada. Los ministros de Economía de Menem, ¿se acuerdan? Los gobiernos de Economía, el ministro pero eso pasó, pero si eso pasó en el 95% de nuestra historia como un país independiente, tenemos que convenir que este es un país conservador, que este es un país vinculado, muy vinculado a la Iglesia Católica, a sectores reaccionarios. En definitiva, los gobiernos populares han tenido espacios breves y han generado una cantidad de problemas, y cuando generaron problemas demasiado altos fueron expulsados del gobierno, salvo este caso. Pero no nos pudieron ganar, estamos empatados. Bueno, hoy, en otro momento. Se viene el desempate, Sin penales, por favor. Ellos logran derrocar a Irigoyen y creen que construye una Argentina nueva con los conservadores, la década infame, el fraude patriótico, y apareció Perón. Lo echaron a Perón. Y en el 70 volvió a aparecer de la mano de los trabajadores la juventud peronista Perón. Lo rajan a Perón, aparece Alfonsín. Lo voltean a Alfonsín, aparece Menem. 5 presidentes, aparece Néstor Kirchner. Siempre aparece. Siempre hay alguien. Siempre aparece alguien. Vos lo matás al Chacho, te aparece Varela. Siempre alguien aparece. Bueno, ojalá que lo que llegue sea la síntesis, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Que vayamos para adelante más o menos todo de acuerdo. Cuando muera lo viejo y nazca lo nuevo, ahí vamos a ganar. Yo creo que estamos cerca. La transición del 2001 no terminó. El Chino Navarro nos visitó. Gracias, Chino. Gracias a ustedes. La transición del 2001 no terminó. El Chino Navarro nos visitó. Gracias, Chino. Gracias a ustedes. La transición del 2001 no terminó. El Chino Navarro nos visitó. Gracias, Chino. Gracias a ustedes. La transición del 2001 no terminó. El Chino